Bueno, buen día. Bueno, estoy hablando solo, pero estoy hablando para los que espero que después se puedan escuchar la clase grabada. Mientras que espero a ver si se conecta alguien. Eh, Así que no es un buen momento ni para el país, ni para el mundo, ni para seguir con la vida normal de nadie. Pero nosotros podemos seguir con este curso y, dadas las circunstancias, hay un margen de posibilidades, de comprensiones, de opciones. Estoy dispuesto a dar y a ayudar en todo lo que pueda y a poder trabajar con cada uno, en cada caso en particular, sobre todo también porque somos pocos y dado que somos pocos, creo que me puedo dar el lujo de trabajar con cada uno, con el material que estamos viendo y, de ser posible, con las particularidades de que cada cual va a tener distintas, ¿cómo se dice? Inquietudes, distintas necesidades en cuanto a lo laboral o proyectos que tengan ganas de abarcar. Así que en el curso se presentan una serie de programas que vamos a estar usando en función de que creemos que es la forma de abordar de manera más simple y poder ir comprendiendo el paso a paso de los distintos softwares, pero nada, cada cual, digamos, puede utilizar el que más cómodo le quede, ¿no? No hay, está bueno entender que no hay un software superior al otro en cierto rango, ¿no? Sino que yo entiendo que somos superiores en el manejo del software, en uno o en otro, que lo que va a hacer es facilitarnos el trabajo, hacer que una tarea simple la podamos realizar en muchísimo menos tiempo en un software que otro, solo por hacerlo muchas veces, ¿no? Es como la repetición de esos pasos nos van a hacer que terminemos haciéndolo más cómodos y más rápido y que sea más automático. Pero esa automaticidad no quiere decir que sea mejor uno u otro. Sí, está el caso de que hay algunos que son eh, más fáciles de aplicar para ciertas situaciones y otros más fáciles de aplicar para otras situaciones, como sí vamos a ver en el curso. Perdón, en esta unidad. En el curso vamos a ver muchas cosas más que eso. Em, perdón, no tenía activado el video. Ahí está. Estoy en casa, como espero que todos ustedes también. Y nos quedemos así por lo menos hasta después de Semana Santa por ahora. Y podamos trabajar todo lo que sea necesario. Si alguno tiene un problema de conexión de internet o tenemos algún médico en el grupo que esté imposibilitado por tiempos hoy en día, lo podemos charlar, mandemos un mensaje y todo. Este momento es excepcional en el mundo. Eh, a mí lo que me gustaría hacer clase a clase es hacer como un repaso, más bien, como una, ¿cómo se dice? Una puesta en común, una respuesta de consultas, una clase de apoyo más bien sobre los temas que se dan en el PDF. Yo voy a tratar de repasarlos, mostrándoles, yo tengo mis anotaciones en mis PDFs sobre las que vamos a ir pasando y voy a ir explicando lo que a mí me parece más importante y resaltando sobre todo lo que a mí me parece más interesante que aprendan. Y, y la práctica, de ir utilizando el software, de ir viendo cada uno en particular y esto que decía de por qué utilizaría uno u otro para ciertas tareas, ir viéndolo de manera práctica. Em,
Son 6:08 y yo ya hablé un montón de cosas. Creo que ya nada más voy a hacer los primeros 10 minutos de la clase. Voy a hacer así no voy a dar contenido, sino voy a hacer una puesta en común y vamos a charlar de cosas más bien de lo que me parece más cómodo de cómo comunicarnos o avisos parroquiales. Em, Así que voy a esperar 2 minutos más y voy a pasar a compartir mi pantalla y arrancar a charlar sobre el material que nos toca esta clase.
Bueno, espero todos puedan ver acá. Este es el PDF. Y que todos hayan podido bajarlo. Y que hayan. Bueno, solo Cecilia pudo contestar todo lo que estaba en el foro. Un cuestionario. Em, bueno, vamos a ir repasando un poco. En este caso, hablamos de la Audacity. 100% software libre, código abierto, que dice que es gratis, que todos podemos entrar a modificarlo. Donde vamos a ver técnicas de edición destructiva y no destructiva. Digamos, y vamos a ver lo que es cada uno de los dos tipos de edición, destructiva y no destructiva. Voy a acercar un poco más el micrófono. Ahora con la cuarentena tuve que empezar a improvisar formas de dar la clase en casa. Espero todos me escuchen bien. Voy a subirlo un poquito más. A partir de ahí. Ah, perfecto. Vi que no tuvieron muchos problemas con este módulo, digo, unidad. Y creo que el punto más importante acá para diferenciar entre edición destructiva y no destructiva es el hecho de que uno trabaja sobre el audio directamente y va imprimiendo procesos en el audio. Esa sería la edición destructiva, que lo que hace es modificar el audio. Entonces, es como ir apilando un proceso arriba del otro, que digamos, no es que los estás haciendo en simultáneo, sino que directamente se imprimen en el audio, cosa de que así estamos aprovechando recursos, digamos, porque no es que estamos, no sé, si estamos ecualizando y después queremos comprimir, eh, vamos a modificar, no sé, si después de la compresión nos dimos cuenta de que, no sé, queríamos hacer otra ecualización porque la compresión nos cambió la forma en que estaba ecualizado ese audio, de que lo escuchamos, ya no hay vuelta atrás, tenemos que volver a ecualizar para después volver a comprimir. Cuando, no sé, en una edición, ¿cómo se llama? No destructiva, podemos escuchar uno y el otro. E ir modificando uno como de manera así como recíproca, como uno va influenciando al otro. Eso después lo vamos a ver, pero sí hay una forma, un orden de hacer las cosas que también nos van a evitar tener que rehacer cosas, de rehacer procesos, perdón, no cosas. Si hacemos las cosas de manera ordenada, vamos a tener que hacer las cosas una sola vez y no tener que ir volviendo para atrás, porque si ecualizamos y después comprimimos, probablemente la ecualización cambie porque la compresión va a modificar el timbre de ese audio o la forma en que lo escuchamos. Entonces la ecualización ya no va a ser la misma la que necesitemos. Pero después lo vemos. Hoy lo que me interesa hablar es de la edición destructiva y la no destructiva. Así como reglas generales, también podemos hablar de que la edición destructiva, dijimos, no consume mucho procesamiento del, ¿cómo se llama? De tu computadora, de lo que estemos utilizando. Como decía Cecilia, que ella trabajaba en hardware que directamente podías editar dentro del hardware. Sí, es de esa forma también como se trabajaba, como se trabaja hoy también en, no sé, en directos, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo. Y se trabaja de manera, cuando dice offline, a lo que se refiere es a esto de que no es que estamos procesando el audio
a medida que lo vamos escuchando, digamos, no es en vivo, no es que hay un plugin siendo procesado como que está en serie en nuestra cadena, sino que directamente se imprime y queda ya como un nuevo audio con ese proceso impreso. No es que podemos apagar y prender los efectos y ir escuchando de distinta cadena, la distinta serie de efectos, cómo va quedando. No, ya queda definitivamente de esa forma. Em, y en la edición no destructiva es justo lo contrario. Es la posibilidad de eh, elegir el orden de los procesamientos en vivo, digamos, mientras que lo vamos haciendo, ir modificando y uno a otro, viendo cómo reaccionan entre sí y alterarlos y modificarlos en función de esa reacción que tienen y poder ir modificando esa cadena sin tener que imprimir uno atrás de otro. Porque si queremos modificar eso en la edición destructiva, tenemos que volver para atrás. Es un control o command Z, depende de Mac o Windows y ir volver para atrás porque tenés que volver a hacerlo. O sea, no es que podés ver cómo, no sé, comprimir, ecualizar y... ¿Qué otro proceso podemos hacer así simple? Utilizar un diéser en una voz para sacar las S. No, tenemos que ir haciéndolo de a uno porque eso se queda impreso y no es que podemos volver atrás para ir modificándolos en esa reacción que tienen un proceso con el otro. De esta misma forma es como muchísimo más puntual, digamos, muchísimo más quirúrgico en la idea de hacer una edición destructiva, como que lo que vamos a hacer puede llegar a ser muchísimo más pesado ese proceso, porque va a ser de a uno a la vez. Entonces podemos utilizar procesos muy pesados que van a ir yendo, eh, imprimiéndose de a uno, como es en el caso de la masterización, que es donde queremos eh, hacer ajustes quirúrgicos para llegar a un audio final definitivo con algo, con un material que tenemos a un paso de que esté terminado. Como que ya lo grabaron, ya lo editaron, ya lo mezclaron y nos llegó a nosotros como para darle el último cierre de pequeños ajustes como para que esté listo para ser impreso. Entonces sirve un montón para hacer ese tipo de ajustes súper precisos y que sean de procesos súper pesados, pero como los vamos a hacer uno arriba del otro sin poder modificar el que ya hicimos, entonces no se va a estar procesando en vivo, la computadora va a tener ese buffer liberado como para ir y poner todo su, ¿cómo se llama? Todo su procesamiento en el siguiente efecto. Bueno, si no quedó claro, me mandan un mensaje eh, y trato de, ¿cómo se llama? Explicarlo mejor, porque creo que me extendí bastante. Ah, mira, ahí está. Buen día, Luciana. Cualquier consulta, por favor. Eh, sí. ¿Eso fue en forma de saludo o porque tenías una pregunta? Buen día. Em, Estaba haciendo un pequeño repaso directamente, estaba extendiéndome mucho en edición destructiva y no destructiva, que me parece es bastante el foco de esta unidad. Y después para pasar derecho a hacer un poco y mostrarles lo que quería en Audacity y un poco del isotope que puse por ahí como para ver un poquito más por encima del parte de los espectrogramas. Ja, estaba acá. ADR, bien, creo que ya les quedó bastante claro. Es cuando yo dije en un momento dije directo, ¿no? Acá también está diciendo directo o no. Claro, cuando estás grabando para una película con el zoom, digo, el boom, en un audio súper, ¿cómo se llama? Lejano, digamos. Si no tenés un corbatero, probablemente eso no se entiende bien. Y si estás puesto en un tren, ponele cuando estás grabando, ya está. Ese audio ya no lo escuchás lo que está diciendo. Entonces, la filmación va a seguir y no.
Digo, eso después nos va a quedar otra opción, ponerle que después tengan que regrabar todos esos ADRs en un estudio de grabación. Eh, y esa es otra posibilidad, digamos, acá que lo que hablaba de otro rubro, no sé cómo decirlo, otro enfoque de la edición de audio. Porque, digamos, es muy difícil decir dos veces lo mismo, igualito, perfectamente lo mismo. Entonces, es casi, te digo que es seguro que van a tener que editar para poder sincronizar esas voces grabadas en un estudio con las voces que se grabaron en el vivo de, de, ¿cómo se llaman? El set. ¿Qué es lo mismo que está diciendo acá? Esto fue lo que me extendí un montonazo. Los que estuvieron en el módulo 1, que ya veo que son la mayoría, eh, pueden, espero que recuerden, no pasó hace tanto, eh, una cadena de audio en que se compone. Eh, me acuerdo que hemos hecho un dibujito para entenderlo mejor, que hay un montón de analogías de cómo armar esto, cómo pensarlo, ¿cómo se llama? Imaginarlo. Que en este punto, lo más interesante que vamos a ver son los espectrogramas. Me parece súper útiles, algo que no sé cuánto, no sé, estoy pensando, pero día por medio, sí, tengo que trabajar con un espectrograma, seguro. Hace el trabajo mucho más fácil. Es como decía en el video que subí, que hablaba de los espectrogramas como el Photoshop del audio. Es una forma muy visual de poder editar y ecualizar o lo que quieras hacer, sacar ruidos, reemplazar podría ser directamente una voz en una parte ¿cómo se llama? Que tiene un popeo, o directamente una nota de una trompeta, ponerle que en un momento tiene un clic por un ruido digital y esa lo puedes editar también con un espectrograma muy fácil. Manipulación de archivo de audio. Esto es interesante, porque es importante no mezclarse, que es un poco también va de la mano de la idea de lo que veníamos charlando de la edición destructiva y no destructiva, que es que hay programas que trabajan directo sobre los archivos de audio y en otros programas abrís un proyecto en donde vas a trabajar de manera online, digamos, no imprimiendo cada proceso que hacemos sobre el audio, sino que en ese proyecto vamos a tener esa serie de procesamientos que vamos a estar queriendo escuchar, digamos, sea lo que sea, por un tema de restauración de audio, ya sea por un tema estético de una ecualización y de una compresión, o, o lo que sea que estemos atendiendo, ya sea música como directos o hoy en día los podcasts también funcionan lo mismo como entrevistas, que sería corregir o embellecer un audio que podemos ir probando con una serie de efectos que quedan guardados en un proyecto, no sobre el audio que era original intacto, como para ir viendo a ver cuál es la opción que más nos gusta. Hmm. Luciano, ¿pudiste abrir el...? Voy a hablar con vos, porque es raro hablar al micrófono y tener respuesta. ¿Pudiste usar el Audacity? ¿Pudiste probar a hacer algo con el Audacity?
Ah, claro. Está bien, fuiste derecho al Reaper. ¿Qué es el Adobe Audition, no? Em, sí, sí, digamos que esos son programas más potentes. eh, más versátiles también. Eh, la Adobe Audition es pago, digamos, viene con el paquete de Adobe, pero el Reaper también es de software libre y vamos a trabajar un montón acá, que es fantástico y aparte que creo que puedes hacer cualquier cosa con ese programa. Y si no, lo puedes inventar vos casi. Como te deja el código abierto para poder programar y armar lo que tengas ganas. Eh, bueno, genial, vamos a ir un poquito más rápido entonces. Eh, de todo esto, eh, lo que me parece interesante es rápidamente repasar, porque en cuanto los puntos de como de la unidad vendrían a ser como, yo quiero entender de las consultas que están en el foro, en qué situación estoy como para hablar con cada uno. Yo un poquito hablamos de las dos primeras preguntas, que son como si habían usado un programa, me lo acabas de contestar, y un poco más de la edición destructiva y no destructiva. Em, y ese sería el foro, que bueno, creo que quedó bastante claro en el mensaje que me mandaste. Y después, como para poder hacer la tarea, digo, la puedes hacer tanto en la Audacity como en el Reaper. Nosotros proponemos el Audacity porque es como un paso intermedio, pues otro programa que está bueno tener, sobre todo para edición destructiva, que también lo puedes hacer en el Reaper, pero capaz que no es tan rápido como en el Audacity. Bueno, apenas digo esto ya se me ocurre que, bueno, sí, en realidad lo podrías programar para armártelo vos, una forma que se imprima cada efecto y no perder, bueno, sí. Em, y por último, en cuanto al cuestionario, eh, quiero pasar un poco por encima no, por encima no, quiero hacer hincapié en el uso de los espectrogramas y cómo lo usaría yo. Em, mientras que voy abriendo el software, los dos, a ver. ¿Estás viendo el PDF o un- o la Audacity? Claro. Y es un programa, uf, el Reaper es muy liviano y este también, como que no, la verdad es como que no viene con casi nada, es bastante pelado, como que funcionaría en cualquier computadora. Es un programa viejo que si tiene algo copado es que es bastante, eh, ¿cómo se llama? Permisivo. A ver, ¿estoy bien acá? Sí. Vamos a cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Esto, vamos rapidito. Ah, esto es interesante. Si le haces zoom, creo que, no sé que no me acuerdo, creo que en el Reaper funciona igual, pero en este es mucho más claro. Cómo se ven los puntitos o sea, en función de la frecuencia de muestreo que utilizamos y, eh, ¿cómo se llama? Muestreo y resolución. Es muy claro cómo se ve en, en la base de los puntitos que van juntando y van haciendo nuestro audio. A ver, voy a abrir. O puedo grabar. Ya que tengo sí, tengo el bajo enchufado. A ver, vamos a probar a grabar. Ah, todavía no estoy compartiendo. Vamos a dejar de compartir esa pantalla. Vamos a compartir el Audacity.
Perfecto. Voy a poner un efecto loco. Y a ver. Muy bien. Está grabando estéreo el canal 1 y el canal 2. Que el canal 2 soy yo hablando. Así que vamos a probar a tirar un acorde simple acá nomás. Cualquier cosa. A ver. Situación. Se grabó, perfecto, como estaba configurada la placa. Rarísimo. Lo que yo quería ver es el espectrograma de uno y el otro. Este se ve solo el ruido. Y este se ven las notas. Que ya por arriba 9K no hay nada. Claro, es un bajo súper grave. Ruido de fondo, clarísimo. Es lo que pasa mientras que estoy grabando el bajo. El barrio, ruido, el piso de ruido, digamos. Acá una respiración mía, creo que acá respiré. Este es un grave. Y el bajo, con los sonidos raros que elegí. A ver si yo digo. Y puedo hacer que sean los dos monos. Spliteé el track, como creo que me vieron. Entonces son dos archivos mono ahora. Este lo puedo mutear, que es solo ruido. Este es el paneo y este es el volumen. Creo que está bastante claro también en el. ¿Cómo se llama? En el tutorial que está ahí en el video. Bueno, a lo que iba era, si yo selecciono al principio que no estoy haciendo nada, y con la tecla delete o suprimir, depende del idioma de su teclado, pueden directamente borrar esa sección. Pueden seleccionar el inicio y en Effects directamente, ¿cómo se llama? Hacer el fade in y seleccionar el final. ¿Esto qué es? No sé qué es eso. Lo borro también. Y hacerle el fade out. Effects, fade out. Puedo seleccionar todo el track. Allá. Si yo no me confundo, en Effects también tenemos Repeat. No sé cuántas veces queremos repetirlo. Current Selections es de 10 segundos, 786. Mira. Y si lo duplico, va a terminar en 21. Fantástico. Bueno, suena horrible, pero sirve.
Sirve para lo que quería mostrarles rápidamente. No sé, me gustaría saber a ver cuál es el pico de esto. Perdón. Ay, me pifié de aplicación. Lo que yo sería es Analyze Contrast. Es una forma rápida de... El otro día lo usé como para ver, ponerle, no sé, yo tenía una zona que yo quería ver lo que va a estar de frente, en comparación a, no sé, yo tenía que justo ver este audio, si lo desmuteo, quería ver en qué nivel estaba esto, que era el piso de ruido, ¿no? Que habíamos hablado antes. Ah, está bien. Tengo como unos 25 dB de diferencia entre lo que era mi piso de ruido con... pues este es el micrófono abierto que estoy usando ahora para grabar, para que me escuchen, comparado a lo que es el bajo como entró y se grabó. Entonces, tengo una diferencia de 25 dB entre lo que es... Esto es RMS. Y acá lo dice. Más claro. 2502. Estuve bastante bien en mi cuenta rápida. Es bastante fácil. Y bueno. Fantástico. Bueno, ahora voy a cambiar de programa. Ahora quiero, a ver, probar. ¿Dónde quedó mi pantalla? Acá está. Compartir el isotope. Ese es otro que no está en esta, ¿cómo se llama? En el PDF, pero dado que la mayoría ya maneja estos softwares y no tuve ninguna consulta al respecto, voy a seguir adelante y darles algo que a mí entender es útil, aunque yo uso bastante seguido. ¿Estás viendo la iStop? Por lo menos, digamos, esto que no se ve bien, que preferencias, por las dudas quería ver que esté todo bien. Channel routing, output, input, 1 y 2. Fantástico. Ok. Title, vamos a hacerlo en 48, bajo track mono, que la entrada sea... Ay, les puse bajo, ¿no? Este iba a ser voz. Este soy yo hablando. Porque quiero mostrar la cantidad de ruido que voy a tener yo hablando. Bueno, estamos en el... ¿Cómo se llama? En el RX. Voy a subirlo un poquito el nivel de entrada de este micrófono, como para que empiece a levantar un poquito más de ruidos. Estoy seguro que hay un montonazo por todos lados acá. Se va a escuchar. Hola. Hola. O le voy a bajar el compresor. Hola. Hola. Ahí está, perfecto. Voy a grabar un poquito mi voz para aprovechar a editarla. ¿Será? Me parece que está entrando el canal 1. Y atacamos. Routing channel 2. Ok. Ok. Ahora sí, ¿no? Para... Sí, espectacular. Esa... Uy, suena re fuerte, ¿no? Estoy grabando mi voz, o espero que se esté grabando en el programa y no nos esté dejando sordos a todos ustedes. Ay, qué nabo que soy. Lo hice al revés. Me hice el output. Bueno, no hagan lo que hice yo, porque cualquier cosa hice. Ahora sí. Por querer hacer las cosas rápidas, disculpa si dejé a alguien sordo. Bueno, ahora sí estoy grabando en el isotope como debería haberlo hecho de entrada. Me confundí y lo que hice fue poner en el canal de salida que las dos salidas, o sea, que duplique el output
apreté el R en los dos monitores que tengo, si fueran auriculares, y no cambié la entrada a la 2, porque estoy usando la 2 con el micrófono, y en la 1 puse el bajo ese con los sonidos raros que estaba usando recién. Bueno, esto creo que ya es suficiente para trabajar. Le voy a bajar un poco el micrófono porque creo que... Ahí está. Bueno, ¿qué estoy viendo acá? Como si fuera en celeste, ¿no? Sí. En los oscilogramas. En las oscilaciones, igual que en la Audacity, cuando nos vamos acercando. Vemos los puntitos claramente de cada muestra y cómo se van conectando entre sí. Esto no es verdad, esto es como una, ¿cómo le diríamos? Una aproximación, una forma simple de mostrarlo, como para que no, porque si no serían todos cuadrados y subas de tuk, 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 serían todos impulsos. Que eso fue lo que vimos en la unidad 1. Y mira que nos vamos alejando, podemos ver como una onda bastante periódica. Esto es una vocal. ¿O qué estaríamos diciendo acá? Esto parece ser una S, una R, una S. A ver, digo, no puede ser tan suave. Bueno, ahora sí estoy grabando. Sí, la dije re suave, ¿sabes? Y a grandes rasgos, en el eje X, que es este, vemos el tiempo en segundos. En el eje Y, la intensidad en dB. En esta forma de visualización, que no es un espectrograma. No, no está bien. Ahora voy a probar. Eso es lo que ves. Vamos a cambiar. Que mejor puedo compartir monitor 2. Ahí está. Ah, no subió nada de todo lo que hice, ¿no? Bueno. Gracias por avisarme, porque si no iba a seguir ahí y ni me iba a enterar. Gracias. Lo que estaba mostrando era que normalmente cuando abran el programa lo van a ver así. Pum, terminé de grabar lo que había dicho y se ve así. Lo que yo hice fue empezar por la parte de tipo, ahí está, yendo al celestito. Si yo puedo acá seleccionar si voy para ver la forma de onda, como si fuera un osciloscopio, o ir al espectrograma y puede ser una especie de gradiente, ¿cómo se llama? De porcentaje de uno o el otro, una mezcla entre lo que quieras hacer de espectrograma y osciloscopio. Puedes tener los dos o vas eligiendo con todo de cada uno. Si empezamos por el osciloscopio, si nos acercamos muchísimo al zoom, empezamos a ver de vuelta los puntitos, como mostraba el otro programa. Si yo hubiese cambiado la frecuencia de muestreo, estos puntitos estarían más juntos o más separados. Ah, este va para vos, Luciana, perdón. Si yo subo la frecuencia de muestreo, yo tendría más puntitos o menos puntitos. Si en vez de grabar en 48, hubiese grabado en 96 kHz. Ruido redoblante. Espero esa respuesta y voy a seguir. Y el siguiente, y lo que yo estaba diciendo era que esta era, capaz que se ve como tengo más movimiento y más actividad, va más rápido. El audio de acá se ve como se ve claramente el periodo de la onda, que es mucho más lento. Como que la fundamental de esto es mucho más grave que esto que es súper agudo. En este caso, así se ven las vocales. Y esta es una S, que me salió bastante suave. Pues podría haber dicho, hay gente que dice las S más fuerte, parece que yo no tanto, o voy a buscar otra que sí. Por lo menos cuando digo sí, esta, no. No, mira vos. Bueno, fantástico. Y por otro lado, tenemos el espectrograma. En este caso tenemos el tiempo en el eje X
y la frecuencia en el eje Y. Frecuencia en el eje Y, tiempo en el eje X. Y después tenemos una especie de escala de colores que podemos seleccionar a gusto, que lo que nos va a dar es la intensidad de esa frecuencia en el tiempo, o sea, en función de la frecuencia y el tiempo. En qué momento y en qué parte del espectro vamos a tener más energía, nos lo va a dar esta combinación de color con ubicación en el eje Y y en el tiempo en función del eje X. Digamos que a grandes rasgos, yo no creo que nada de acá abajo sea fruto de mi voz. Digamos, como que esto me parece que es más ruido de capaz que el ascensor de un vecino con un auto que pasó y su motor, un grave, como ahí. Y es ruido, digamos. Porque como vemos debajo de 70 Hz es imposible que mi voz esté generando información. Si en este programa lo que tiene de entretenido y didáctico es escucharlo. Podemos con este botón Play Frequency Selection Key. Solo vamos a escuchar ese sector que estoy seleccionando. Yo casi que no escucho nada. A ver si subo. La verdad que sí, parece como que estoy tan cerca que puede llegar a ver algo por ahí abajo mío. Y por ahí ya es. No, es imposible, es un sintetizador. Aunque no va a ayudar a la inteligibilidad de la voz, seguro que no. Entonces lo que yo hago con esto es probablemente Shift S, Silence, saco toda esa información que la verdad que no va a aportar nada. Y lo que tiene también de lindo este programa es la posibilidad de intercambiar formas de ver esta escala. Igual, esto se puede ver igual en el... A ver si te funciona igual. Yo uso Extended Log para trabajar los graves y después voy en Mel o Bark en función de si quiero ver más agudos o más medios. Con Mel. Y cambia la escala. Entonces acá se ve claramente todo el resto. La información que ya tenemos. Está mucho más limpio ahora. Bueno. Oh, fuertísimo. Podemos ir viendo por rango de frecuencias escuchando. Las ardillas. Y de la misma forma que yo sabía que estas son consonantes, dije, estas son vocales. Entonces esto que se ve acá arriba, esta es una S seguro. Este puede ser un ataque, una T, una P. Esta es otra S. Ahora sí estoy grabando. Sí estoy. Ahora sí estoy grabando. Sí estoy. En una T. S, I, C, I, E en realidad. Estoy. Me respiré y la T. Es muy difícil. Fue muy rápido también. Estamos hablando de 100 milisegundos. Un poco menos. Mira que 50. Volviendo. Ahí. Es como una línea clavada. No sé si está roto en mi monitor o no. Hay una línea ahí. De una frecuencia que se está metiendo y que no debe ser parte de mi audio. Porque está clavada en todo. Como se ve ahí ese ruido. Ahí lo vemos claramente. A ver, como otra forma de saber que es un clip. Clic, dije, con CK. Ponerle estos ataquecitos acá en el silencio que me parecen ser ruidos como de boca. ¿Y qué puedo hacer con esto? Yo normalmente escucho. Bueno, ahora sí estoy grabando en el Isotope como debería haberlo hecho de entrada. Me confundí y lo que hice fue poner en el canal de salida que las dos salidas
sea, que duplique el output del R en los... Vamos a hacer rápidamente unos procesos súper interesantes. Las S justo en mi caso no hace falta. Pero por acá, por los graves, siento como que estoy cargándolo demasiado. A veces es como un efecto de proximidad. Cargando. Corto que no me gusta. Entonces lo que yo haría, en este caso, sería buscar bajar un poquito los graves, sacar el ruido de ese grave, esa bola que estoy generando. No es que 6 dB. Ah, bueno, puse 5. La opción adaptativa. Después le sacaría un poquito de esos medios latosos. Perdón, nunca dije. Acá en el rango lo estoy mirando yo en lo que es el mínimo y el máximo de frecuencia. Yo podría elegir 300 Hz, que actúe de 300 Hz a 750, ponele, porque son unos rangos medio que molestan. Voy sacando. Una limpieza súper rápida. Después agarré uno que se llama mouse de click, que va a sacar esos clics que había hablado antes, que son estas cositas que es. Probablemente ustedes lo estén escuchando más que yo en este momento, como están escuchando, y yo estoy hablando muy cerca del micrófono, y mientras más cerca estoy amplificando muchísimo más esos soniditos de, no sé, cuando despego la lengua del paladar o abro y cierro la boca, que se generan ruidos, que cuando estoy cerca se escuchan fuerte. Probablemente insignificantes, probablemente no, depende de vuelta, varía de persona a persona. Con este programa es muy fácil de sacarlos. Y yo personalmente trato de no atacar a todas las frecuencias de la misma forma. Entonces voy a aplicar, ponerle de 2500 Hz para arriba. De esta forma voy sacando los ruiditos. Ya saqué unos graves, traté de sacarle un poco la paposidad de la boca. Y si me olvidé de esta zonita acá, que para ir ahí necesito ir de manera lineal para ver exactamente quién es ese. ¿Qué está haciendo ese acá? Y lo voy a eliminar. A ver ahí, si se escucha. Bueno, grabando en el isotope que tengo, si fueran auriculares, y no cambié la entrada a la 2, pues estoy usando la 2 con el micrófono, y en la 1 puse el bajo ese con los sonidos raros que estaba usando recién. Bueno, esto creo que ya es suficiente para trabajar. Y por último, creo que una mejor opción sería, tenemos una Spectral Repair, que es reparación por espectro, y tiene un replace, que nunca lo hice. Creo que solo funciona de manera temporal sobre el eje X, no sobre el eje Y. Sí, me estoy confundiendo. Reemplaza lo que hay antes o después con con lo que en el momento que le estás pidiendo que reemplace. Entonces, sí, lo que podemos hacer es un attenuate. Ahí baja un poco. Y por último, tratamos de aislar el diálogo del sonido de fondo. Hay otras formas de hacerlo, que lo voy a hacer también de otra forma ahora, que es con un D-Reverb, súper útil. Pero quería rápidamente escuchar la diferencia inicial. Bueno, ahora sí estoy grabando en el isotope como debería verlo. Perdón, acá cuando lo grabé. Bueno, ahora sí estoy grabando en el isotope como debería verlo. Esto es lo que se escuchó inicialmente. Voy a hacer perdón, nunca lo dije, pero es clave entender que este programa edita de forma destructiva. O sea, yo estoy apilando un efecto al otro. Lo que hice fue grabar el audio. Después, el siguiente proceso que hice fue un silencio en los graves.
Vamos a mostrar de vuelta los graves. Tú corté todos los graves. Grabé el audio, corté los graves. Le saqué un poco de, de carga en los graves. En la zona baja. A ver si se nota la diferencia. Cómo se colorea un poco más. Acá lo bajé un poco el ruido ambiente, podríamos decir, de la zona grave. Después atenué lo mismo en la zona media. Después saqué los clics. Ah, no. Después lo que hice. Así. Después saqué los clips. Acá se ve. Clics. A ver si veo una zona donde se vea mejor eso. A ver acá. Acá, sí. Todos esos clics los saco automáticamente. Es como editar todo eso en una sola pasada. Después le pasé ese voice denoise sobre esa raya que no entendía bien qué era. Como un hiss ahí clavado, un error de la grabación. Y por último, aislé el audio de la voz del contexto, digamos, del ruido del ambiente. Y quedó desde acá. Bueno, ahora sí estoy grabando en el Isotope como debería haberlo hecho de entrada. Me confundí y lo que hice fue poner en el canal de salida que las dos salidas, ¿se escucha la diferencia? O sea, que duplique el output del R en los dos monitores que tengo si fueran auriculares y no cambié la entrada a la 2, porque estoy usando la 2 con el micrófono y en la 1 puse el bajo ese con los sonidos raros que estaba usando recién. El bajo ese con los sonidos raros el bajo ese con los sonidos raros que estaba usando recién. Justo el vecino tiró la cadena y no llegó a escuchar. Y en la 1 puse el bajo ese con los sonidos raros que estaba usando. Ese con los sonidos raros que estaba usando. Bueno, por lo menos para mí me parece de esta forma la manera más conveniente de editar audios. Así, editarlos en función de la restauración del mismo, ¿no? Cómo hacer para restaurar el audio. La edición destructiva es muchísimo más poderosa para mí porque cada proceso de esa edición es súper pesado. Entonces hacerlos así uno en serie, eh, o sea, hacer uno después del otro también nos va haciendo que mismo el proceso, el orden de los procesos que apliquemos cambien la forma en que uno u otro reaccionen al audio que estamos aplicándoselos. Entonces, si yo los aplicara directamente en forma, ¿cómo se llama? Online sobre en la reproducción del archivo de audio que estoy escuchando, voy a generar que la computadora no, es muy probable que no lo soporte esta cantidad de procesos que hice. Digamos mismo, eh, ¿cómo se llama? Cada proceso se tomó su tiempo en hacerlo y cuando lo está haciendo offline muchas veces funciona mejor porque es como que estuviera aplicándole todo el buffer directamente a ese proceso y se concentra la computadora en ese proceso y lo va a hacer perfecto sin sumarle más. Ellos le dicen artifact en inglés, ruidos de artefacto, como si fueran ruidos que genera el proceso en sí mismo que no estaba en el audio original, que son como ruidos extra que te va a generar por cada proceso que sumes a la cadena, que en el caso de la restauración de audios, todos los procesos son muy pesados. Eh, entonces es mucho mejor hacerlo de esta forma. Esta es una forma. A ver si se me ocurre. A ver, otra forma. Aplicar una restauración en función de. Bueno, también puedo abrir rápidamente el Reaper para mostrar una cadena de efectos de lo que estoy diciendo. Bueno, cierro el programa. Y vuelvo. Ah, perdón, te esquivaste la pregunta de la frecuencia de muestreo y, y ¿cómo se llama? Y la cantidad de puntitos, justo la abrí y estaba en esa pantalla. No, no, por favor, no.
todo lo contrario, encima que venís a la clase no te quiero molestar, pero creo que puede ser una buena forma de aprovechar. Y última. Sí, lo que yo decía era, ¿ves este audio que a medida que le vamos haciendo zoom a un audio, ponele, por ejemplo, vemos la forma de onda? Pero si vemos más zoom, vemos los puntitos que representarían la cantidad de muestras que fue tomando eh, nuestra interfaz, nuestra placa de audio, lo que estemos usando para grabar. Yo preguntaba, si tenemos esta cantidad de puntitos, ¿no? Por una, no sé, una grabación en 48 kHz, que era lo que yo hice recién con mi voz. Entonces yo hice mucho zoom y veía ponerle esta cantidad de puntitos. Si yo grabara en 96, el doble, tendría más o menos puntitos entre cada uno. O sea, digamos, tendría uno más acá en el medio o este no dejaría de existir si duplico la frecuencia de muestreo. Sí, perfecto, el doble, exactamente. Tendríamos un poco más de datos. Con seguridad, confundiste el disco de signo, no era de pregunta, era de exclamación. ¿No? Ahí está. Perfecto. Voy a volver al PDF, a ver que no me esté olvidando nada. Zoom, share. Ah, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Recién lo estabas viendo. Lo mismo. Esto es un poco más de lo que recién hablamos. Cursor de reproducción. Todo es muy interesante como un tutorial de cómo usar el programa. También hay un montón de videos en YouTube. Por cualquier consulta, ¿cómo se llama? Me la pueden preguntar y yo les puedo contestar o mismo, depende de la urgencia que tengan. En YouTube está una cantidad de, sobre todo estos programas que son de licencia gratuita, que muchos usuarios suben un montón de tutoriales. Yo quería llegar, bueno, esto es lo que acaban de hacer, que lo mostré. Em, Tengo una pregunta que me parece súper útil discutir, pertinente diría. Em, Recién estuvimos trabajando con espectrogramas, ¿no? Entonces, eh, quería aprovechar a preguntarte si alguna vez utilizaste alguno, o sea, de forma, como digo, si lo pudiste usar para, o sea, en pos de un trabajo que quisiste realizar o de una restauración o de entender qué es lo que estaba pasando ahí, porque capaz que querías ecualizar algo y no sabías dónde había mucha energía y querías eh, como equiparar un poco ese espectro de frecuencias que es mucho más fácil hacerlo viéndolo, probablemente, no sé, se me ocurre. Eh, pero digamos, ¿para qué usarías un espectrograma, no? Me interesa saber si usaste alguna vez un espectrograma y si lo usaste, ¿para qué? ¿O por qué lo usarías ahora después de ver esto? Ah, fantástico. Bueno, justo fue una buena pregunta. Em, ¿Para qué utilizar un espectrograma? Podría, en mi caso, de separar el trabajo, eh, como digo, separar en pos de qué trabajo voy a hacer. Si yo estuviera hablando de música, es ponerle que, no sé, estoy grabando una voz o mi voz, ponele, y justo se escucha, no sé si lo llegas a escuchar, un perro de un vecino que ladra. Ahí está. Es muy difícil sacarlo sin, o sea, sacarlo con un ecualizador sin destruir el resto de mi voz, porque me voy a llevar como una franja de audio, ¿no? Ay, qué lástima que cerré el programa. Entonces, con un espectrograma lo que podemos hacer es ver, sí,
Estoy seguro que sí, todo el tiempo. Ver en tiempo y en frecuencia puntualmente dónde está ese perro y sacar solo eso, sin sacarle, no sé, a la siguiente letra información útil que nos sirva para seguir entendiendo lo que está diciendo la persona y que no entorpezca, digamos, la inteligibilidad total de la voz. Entonces puedes ir viendo de manera quirúrgica dónde está el perro ese, o mismo también puede llegar a ser que estés grabando en un lugar que tenga una mala tierra y se genere, se filtre, digamos, ¿cómo le diría? Hum, un ruido grave, que es como un bajo constante, como un motor que están dando, porque vos no lo escuchás, no está ahí, sino que es algo que se filtra en la señal. Y sí, capaz que es mucho más fácil sacar solo eso en los pedazos que necesitas y dejar el resto intacto. O una bocina, esos son muy fáciles de sacar, una bocina, porque son casi como un sonido clavado que, que con este espectrograma lo puedes ver en el tiempo y sacarlo, como restauración, ¿no? Diría como de una entrevista y la tenés que restaurar. Otra que se me ocurre es, estás grabando, no sé, a ver. Bueno, volvamos a un viento, una trompeta, y mientras que estás grabando la trompeta, decidiste grabarla en, no sé, una frecuencia de muestreo muy alta, ¿no? Tiene 96 kHz a 32 bits flotantes, que la computadora no puede más, está como trabajando al límite. Y como la llevaste al límite, de repente, en un momento del solo, le pasó que estaba tocando y una de las notas quedó entrecortada. Entonces vos podés ver exactamente dónde pasó eso y cómo se llama en función de lo que viene antes y después seleccionar esa zona y volver a restaurar ese audio, a regenerar el audio en función de lo que viene antes y después. Entonces hace como si fuera piensa la computadora sola bueno, qué vino antes y qué viene después, y con el espectro de frecuencias que vino antes y después, completa ese espacio vacío. Em, También puede ser a la hora de masterizar, si sentís que no sé, vos lo escuchás en, no sé, un dispositivo que estés acostumbrado a escuchar música, que estés familiarizado con cómo suena, que te parezca que suena muy agudo, o que, no sé, suena medio como latoso. Entonces abrís el espectrograma y medio que comparas visualmente una canción que te gusta con esta otra, poner, estoy dando ejemplo, y ves que en la que vos sentías que estaba muy agudo, ves como que estuviera muy brillante de la mitad para arriba. Todo esto que estoy diciendo, parece que también voy a hacer. Voy a volver a compartir y lo voy a ir indicando porque me parece mucho más inteligente. Ahí está. ¿Lo ves? El espectrograma del que estábamos hablando recién. Fantástico. Entonces acá está lo que yo estaba diciendo. Si tuviéramos ese grave de la línea, que es acá lo que decía al principio, o acá es difícil encontrar los perros. Salidas, o sea, que duplique el output del R en los dos monitores que tengo, si fueran auriculares, y no cambié la entrada a la 2, porque estoy usando la 2 con el micrófono. Raro que está. ¿Ese es un perro? Que- Podría llegar a ser un perro. Bark. Y poner una función bark para sacar los ladridos. Mentira, no quise decir eso. Pero acá, acá lo que veo es que hubiera más energía en esta zona, pero que solo aparece en este momento, ¿no? Es como, justo en este caso. Ahí está. ¿Qué está usando? Ahí vemos, voy escuchando por zona por porciones de espectro, a ver dónde está ese. Acá estaba. Que no sé si es un perro o una máquina. Entonces puedo empezar a atenuar esa zona. Porque no quiero que se escuche esa bocina, no sé qué fue. Un perro grande parecía. ¿Qué está usando? Y se fue. Entonces puedo sacar solamente eso y yo no parece como si nunca hubiese estado ahí. ¿Qué está usando Red?
otro. Cuando recién. Bueno, esto recién. Poner mi clic. A ver si puedo sacar el clic del mouse. Recién. Recién. Ah, le pifié. Este era el clic. Recién. Y este es otro clic. Recién. Ah, este es otro clic. Recién. Y saqué el clic. Recién. Quedé un poquito más. Recién. Usando recién. Bueno, esto creo que ya es suficiente para trabajar. Para trabajar. Trabajar. Este también es un clic. No, esta es la J y este es mi clic. Trabajar. O este es el clic. Lo que tiene esto que es muy difícil también identificar dónde está el ruido exactamente, porque trabajar la R y los clics pueden ser muy parecidos. Esta me parece es la R porque tiene más contenido en graves. Grave porque acuérdate que este es el eje Y representa frecuencia. Entonces quiere decir que 2000 Hz. ¿Cómo suenan 2000 Hz? Si quiero saber cómo suenan más o menos 2000 Hz, estoy agarrando de 1500 a 2500. Lo escucho. Porque digo que lo que es grave es lo que está por debajo de 2000 Hz y vamos a escuchar. En el canal de salida, que las dos salidas se dupliquen. Esos son los graves, ¿no? Estos serán los medios, más o menos. Acá es lo que te hace que te suene la tos una mezcla, un directo. Por esta zona suele estar el ataque de todas las consonantes. Por esta zona los últimos armónicos de la voz y los también transitorios que nos van a hacer. A ver si escucho una. Ese, tanto acá. Si ves, digo, si escuchás, hay diferencia, pero no hay tanta diferencia. O sea, es más brillante, más oscuro, pero como que la información que de mi voz cae a partir de 3000 Hz para arriba es como. Sí, no estoy diciendo que es todo lo mismo, para nada. Estoy diciendo que no van a alterar el mensaje final. Como que no entiendo nada de lo que estoy diciendo, muy poco. Estoy haciendo más como. Esto es más. Como que diría acá, solo voy a entender las S. Y si doy más. ¿Cómo se llama? Más energía a estas frecuencias, lo que voy a lograr es parecer como que estuviera más en un espacio más brillante, como le dicen, viste, aire, darle aire a la mezcla, como que estoy más cerca, se entiende mejor, ponele, porque estoy dándole también más energía a los ataques y a esas heces y ese brillo tan noventoso. Y por acá debería estar la parte más como, la zona de resonancia de nuestro oído. Y nosotros lo escuchamos más fuerte. Y está también la mayoría de los ataques de las consonantes. En el medio. Y fundamentales de todas las. Bueno, acá está donde está la mayoría de canal de salida, que las dos salidas que duplique el output del R en los dos monitores que tengo si fueran auriculares y no cambié la entrada a la 2 porque estoy usando la 2 con el micrófono y en la 1 puse el bajo ese con los sonidos raros que se entiende un poco mejor el uso de un espectrograma como para ir analizando en detalle lo que está pasando en cada momento y hacer hincapié de vuelta en el tiempo por frecuencia y después con esto ir leyendo la intensidad con nuestro, ¿cómo se llama? Rango de colores. Que eso también lo puede variar, ¿no? Bueno, de repente
Lo que estoy haciendo es que se ve que en vez de que tenga color, estoy haciendo como zoom, a ver si se ve. Ahí está. Cada vez es menos 380 dB va a estar en azul. Imposible. A ver, pero se me corre todo. 0 dB que sea el máximo. Que es en el zoom. Ahí está. Y que quiero que el piso sea menos 90. Ahí está. Ahí es un poco más real. Así que lo puedo ir tuneando. Yo lo mismo puedo hacer acá en cuanto a frecuencia. Ahí puedo hacer zoom en esta porción de frecuencia, en los graves, para trabajar de manera puntual en cualquier zona. Bueno, ¿alguna consulta? Voy a cerrar el RX, vuelvo en PDF. Fantástico. Creo que pasamos digo, pasamos por todos los puntos importantes de la unidad, como para poder hacer el trabajo, hablar, contestar en el foro y hacer el cuestionario final. Así que, bueno, eh, también dejo abierto para que me cuentes vos y el resto, después de escuchar la clase, qué les parece este horario de la clase y día, como para ponernos, somos pocos, yo creo que podemos llegar ¿cómo se llama? A armar el día y horario que mejor nos convenga a todos, eh, porque a mí lo que me importa es que estén todos conectados y poder ir contestando así consultas puntuales para cada uno y poder aprovechar la clase todos tanto así como lo hiciste vos. Así que voy a abrir ahí, supongo en la cafetería o, bueno, ya lo van a ver, eh, para que, ¿cómo se llama? Sí, a mí me pasa lo mismo. Con el tema de la cuarentena me puedo adaptar. Eh, eh, Quería saber por qué el resto no pudo estar, pero no sé si es porque es la primera y no estaban al tanto o que tenían un problema de horarios. Así que voy a dejar ahí abierto este horario para poder charlar todos de horario que nos convenga más. Bueno, buena semana y que, que le sea leve, que te sea leve también con que en este momento, no sé, único en nuestras vidas. No creo que nadie haya pasado por algo así. Eh, bueno, estemos en contacto y estoy ahí para cualquier cosa que les pueda dar una mano. Que anden bien. Saludo grande.